Para este relato en homenaje al 135 aniversario del natalicio del ingeniero deportista y aviador Jorge Chávez Darnell, se han consultado diversas fuentes periodísticas, literarias y bibliográficas. Debemos destacar que la más importante de ellas ha sido la obra Jorge Chávez Darnell, centenario de la hazaña del cruce de los Alpes. Su autor es el mayor general de la Fuerza Aérea Peruana, don Oscar Gregorio Gagliardi Kildelman, editada por el Fondo Editorial de la prestigiosa Universidad Las Peruanas. En febrero del año 2010, en castellano, francés, italiano e inglés. Los esposos Manuel Gaspar Chávez Moreira, de 47 años, y María Rosa Isabel Ramona Darnell Guisé de Chávez, de 37, naturales de la ciudad de Lima, residían en París, Francia. Habían emigrado en 1884 por los problemas derivados de la Guerra del Pacífico y como consecuencia de la situación política que se vivía en el país. El 13 de junio de 1887, los esposos se encontraban en su domicilio de la ciudad de París, junto con sus 3 primeros hijos. Ese día, a las 22 horas, nació el cuarto niño. Los padres, felices con el nuevo acontecimiento familiar que acababa de producirse días después, con el acta de nacimiento, se acercaron con los respectivos testigos al Consulado del Perú en París para inscribirlo como peruano nacido en el extranjero. La niñez de Jorge transcurrió cómodamente debido a la posición económica que disponían sus padres, lo que le permitió recibir una buena instrucción. A ello se sumó la excelente educación y el cuidado que le fueron prodigados en el seno familiar, acompañando del alimento espiritual de la religión católica que le fue dado. El inicio de sus estudios fue en el Liceo Carnot, concluyéndolos en el Liceo Carlomagno, ambos ubicados en la ciudad de París. Durante el periodo escolar y desde los 14 años se destacó como atleta responsable, constante y disciplinado. En lo personal, él disponía de buen carácter, era jovial y ameno, tenía una gran facilidad para hacerse de amigos. Gozaba también de la confianza, cariño y aprecio de sus compañeros y de todos aquellos con los que se rodeaba. Concluido el periodo escolar, decidió estudiar ingeniería, por lo que se matriculó en la Escuela de Electricidad y de Mecánica Industrial, conocida como la Escuela Violet de París. Las actividades deportivas las continuó practicando, dándose el tiempo necesario para mantenerse entrenado, lo cual le permitió prepararse y participar en pruebas de atletismo. Además, practicó profesionalmente fútbol y rugby. Fue buen ciclista, además aficionado a los autos, llegando incluso a participar en competencias de automovilismo, sobresaliendo como conductor. También fue aficionado al deporte de tiro al blanco. En 1909, Jorge finalizó sus estudios universitarios y recibió el diploma con el título de ingeniero. Debemos hacer ahora una breve referencia a la época de la aviación heroica en la cual él vivía. A finales del siglo XIX y los albores del XX, las numerosas actividades aerostáticas con globos y dirigibles estuvieron acompañadas con la aparición de planeadores y el deseo de volar con máquinas más pesadas que el aire. Figuras recordadas por la historia fueron, entre otras, Otto Lilienthal, ingeniero alemán, estudió lo que se llamaría el vuelo a vela. Sus trabajos se ven truncados en razón de que muere antes de sufrir un accidente luego de sufrir un accidente con una de las máquinas planeadoras. Wilbur y Orville Wright, hermanos fabricantes norteamericanos de bicicleta, se dedicaron a hacer diferentes planeadores en los Estados Unidos, con los que realizaron cerca de 1 millar de vuelos experimentales. En 1902, con la experiencia obtenida, deciden empezar la construcción de un motor.
el mismo que instalan en uno de los planeadores. Iniciando las pruebas, los hermanos no logran éxito. La primera fue realizada el 14 de diciembre de 1903 en Carolina del Norte, en Kitty Hawk, cerca de Norfolk, empleando el Flyer 8, que era un biplano con un motor de 2 hélices. 3 días después, el 17 de diciembre, el biplano llega a despegar con Orville Wright en los controles del mismo, logrando solamente 12 segundos de vuelo. Ese mismo día, el otro hermano, utilizando el mismo aparato, consigue hacer un vuelo de escasos 59 segundos, logrando una distancia de 260 metros. De todas maneras, el vuelo, con máquinas más pesadas que el aire, con ello ya había nacido. Alberto Santos Dumont, nacido en Brasil el 20 de julio de 1873, fue otro gran inventor, constructor y piloto. Diseñó y voló globos y dirigibles, demostrando que los mismos podían ser controlados a voluntad por parte del aviador. El 19 de octubre de 1900, en París, logró realizar un vuelo en un dirigible de su diseño alrededor de la Torre Eiffel. Santos Dumont construyó también un avión de ala fija, al cual con su ingenio le incorporó un motor, y fue así que el 23 de octubre de 1906 en París hizo con ese aparato su primer vuelo oficial en Europa. El avión con que Santos Dumont hizo ese vuelo fue denominado 14 bis. Desde ese entonces en Brasil se lo califica a Santos Dumont como el padre de la aviación. Otro de los pioneros fue Henry Farman, al comando de un avión Wassan modificado. El 13 de enero de 1988 logró despegar, voló una distancia de 1 kilómetro, retornando al lugar de partida y aterrizando sin problemas. Louis Blériot, nacido en Francia, fabricante de aviones y pilotos, produjo el monoplano Blériot 11, propulsado por un motor Anzani de 25 HP. Con este modelo, el 25 de julio de 1909, logró una hazaña: el cruce del Canal de la Mancha desde Calais, Francia, a Dover, Inglaterra. Estos acontecimientos vinculados a la actividad aeronáutica eran publicados en los diarios con grandes titulares, ocupando las primeras planas, y también se convertían en motivo de comentario en las diferentes esferas del mundo social. En Europa se inició entonces la formación de pilotos y la realización de competencias deportivas. Este ámbito de ideales y pioneros motivó con entusiasmo a Charles Darnell. Ingresó entonces en la Escuela de Vuelos Farman, en la condición de piloto alumno. El 5 de febrero de 1910, por primera vez, levantó vuelo al mando de un biplano Wassan. Su deseo de hacerse el aire se había concretado. Volar era ya una realidad para él. 5 días después realizó un recorrido de 10 kilómetros en 10 minutos. 15 de febrero recibe la licencia internacional de piloto número 32. Jorge Chávez, con la poca experiencia ganada como piloto, pero sintiéndose capaz y seguro en la actividad aérea que había emprendido, decidió participar en las competencias aéreas deportivas que se venían organizando. Las mismas habían despertado gran expectativa en el público, que asistía curioso y entusiasta, y la difusión en la prensa escrita era muy amplia. Jorge Chávez participó en 9 competencias aéreas realizadas en Francia, Italia, Hungría, Inglaterra y Escocia. Estas 9 actividades aerodeportivas relatadas se realizaron entre el 28 de marzo y el 13 de agosto de 1910. Fue un total de 94 días de competencia, en prácticamente 5 meses de actividad aérea, desde que se inició en ellas. En estas presentaciones aeronáuticas, la figura del joven Chávez se destacó notablemente y los periodistas realizaron importantes comentarios en los diarios de mayor circulación de ese entonces, haciendo relatar los triunfos obtenidos y los magníficos puestos alcanzados en relación con los pilotos veteranos que fueron sus contendores.
el desafío del cruce de los Alpes. En abril de 1910, Arturo Mercanti, en representación del Aeroclub de Milán, Italia, propuso el cruce de los Alpes entre Briga, Suiza, a Milán, Italia, como prueba principal en la competencia aérea Circuito Aéreo de Milán, según la recomendación del Congreso Aeronáutico reunido en París en enero de ese mismo año. Pocos eran los aviadores que estaban capacitados y sus condiciones para hacer frente a tan arriesgada travesía realmente eran muy difíciles. De todos los lugares existentes se seleccionó el paso del Simplón, que era el corredor más cercano hacia Milán, la vía más rápida entre Francia e Italia, ya que disponía de medios de transporte terrestres capaces de facilitar la organización de la ayuda a la navegación, lo que disminuía significativamente los costos. Definido el paso, se estableció la partida en Briga, Suiza, que estaba a 870 metros de altitud, y la llegada a Milán, Italia, a través del Valle de la Saltina y de la Liberia. El recorrido total aproximado por aire sería de 150 kilómetros. En la mañana del día 20 de agosto, Chávez se acercó al estudio donde se encontraba Arturo Mercanti y le solicitó una hoja de inscripción para la travesía, la que llenó y firmó efectuando el depósito económico correspondiente. Y le dijo: estoy decidido. Telegrafiaré hoy al aviador y fabricante Blériot para que me prepare un nuevo aparato al cual haré agregar en lugar de una rueda un patín en la cola para poder frenar los aterrizajes. Además, un soporte parador delante, a fin de que el aeroplano no se pare de nariz en caso de aterrizajes difíciles. De esta manera, Jorge Chávez quedó inscrito como participante para la prueba de la travesía de los Alpes. Fue así que se produjo la adquisición del nuevo monoplano Blériot 11 que Jorge Chávez emplearía para batir el récord mundial de altura, y con él participaría con esta aeronave en el cruce de los imponentes Alpes. El costo total del avión fue de 50.000 francos. El 8 de septiembre, en las proximidades de París, con el monoplano que había adquirido, batió el récord mundial de altura, registrando 2.652 metros, marca impresionante para la época. Respecto a los triunfos obtenidos en Europa, tanto por Jorge Chávez como por otro aviador, Juan Bielo-Busic, ambos compatriotas, generaron un amplio sentimiento de orgullo nacional en el Perú. Los diarios de Lima, desplegando grandes titulares en sus primeras planas, resaltaron los logros obtenidos por los jóvenes pilotos peruanos en Europa. Las cámaras legislativas del Perú enviaron a ambos pilotos efusivas manifestaciones de aliento y felicitación. El diario La Prensa de Lima envió a Chávez un telegrama de felicitación. En este de inmediato dio respuesta de la siguiente manera: agradezco, compatriotas. No pierdo vistas, servicios, aviación prestará a la patria. Firmado Chávez. Los preparativos para la gran travesía de los Alpes continuaron, y en razón del gran número de pilotos que se había inscrito para participar en la competencia aérea, los comités suizo e italiano, en reunión especial, acordaron seleccionar solamente a 5 de ellos, tomando en consideración sus capacidades y comportamiento en las diferentes competencias donde se habían participado. Según el criterio de los comisarios de la travesía, se seleccionó los siguientes 5 aviadores: Jorge Chávez, con su Blériot 11, Bartolomé Cattaneo, italiano, Marcel Paillet, francés, Charles Weidman, norteamericano, y Eugen Weinzierz, alemán. El viernes 16 de septiembre, los comisarios de la travesía de los Alpes se instalaron en Briga, Suiza. En el campo de vuelo se habían colocado 5 hangares, uno por cada participante, que llevaban en la parte superior un letrero con el apellido
del participante y la bandera del país al que representaban. En el hangar del joven Chávez figuraban letras grandes: Chávez. En lo alto flameaba la bandera del Perú. En los otros hangares se observaban los estandartes de Francia, Estados Unidos, Alemania e Italia. Los corresponsales de los diferentes diarios registraban anotaciones de interés y efectuaban entrevistas, mientras que sus respectivos fotógrafos tomaban las mejores vistas de las aeronaves y sus pilotos. Chávez intentó un primer vuelo y este no fue posible por las condiciones climáticas con las que se encontró y le exigieron el retorno a tierra. Luego de diversos ensayos, en la competencia solo quedaban 12 aviadores, Chávez y el norteamericano Charles Wyman. Debido a que los otros aviadores que se habían limitado a hacer recorridos por tierra de la ruta y observaciones de las condiciones meteorológicas, desistieron de continuar en la tentativa y se retiraron de la competencia. El día viernes 23 de septiembre de 1910, Chávez bajó del auto y fue al hangar, y mientras se colocaba su vestimenta especial, casco protector de cuero y lentes, dispuso que su mecánico Macerán emplazara su monoplano en el extremo del campo de despegue. Chávez, al ver su avión ya en posición, se desplazó a su encuentro, lo inspeccionó y subió en él. Revisó la cabina y dio la orden a Macerán para arrancar el motor girando la hélice. Luego de ello, elevando los brazos con sus manos enguantadas, dio la señal de partida. Los ayudantes de Chávez que retenían el avión lo soltaron y el monoplano empezó a rodar suavemente sobre el terreno. La frágil máquina, tomando velocidad, levanta la cola del suelo, acelerando, y a las 13:29 horas, de acuerdo al informe del comisario de vuelo Arturo Mercanti, el Blériot de Chávez despega, dejando oír el sonido de su motor. El avión va tomando altura con facilidad. Sube en espirales sobre la ciudad de Briga y sobre el campo, hasta que los observadores terrestres ubicados en el punto de partida lo pierden de vista. Es divisado nuevamente al aproximarse al Simplón, cuando gira primero en el torno de las cumbres, llegando a pasar a la derecha del Hotel Simplón a unos 300 metros de la cumbre. Superado, Chávez ve en su Blériot que vuela sobre los pastos del hospicio y al dejarlo, deja también la última oportunidad para efectuar un aterrizaje. Pasa luego sobre los escollos, dando la vuelta en torno del Schierhorn para luego penetrar en el desfiladero, entre las paredes de Pico d'Este y del Pioltone, para desembocar en el tortuoso valle del Tosse. Pasa sobre Begogna y hace su aparición en la región de Piamonte. Se aproxima al pequeño pueblo de Domodossola, primera etapa de la travesía de Briga a Milán. La multitud reunida en el campo de vuelo saluda al héroe, el ya vencedor de los Alpes. Chávez, el joven aviador peruano, es consciente que ha vencido a las montañas, sí ha vencido a los imponentes y temidos Alpes, y es consciente también que es el primer aviador en hacerlo en su aeronave. Pero el vuelo aún continúa. El Blériot se aproxima al campo de Domodossola para reabastecerse de combustible y proseguir su vuelo a Milán, destino al final de la competencia. Los relojes marcan la 14:10. Unos pocos minutos más y aterrizará Chávez feliz de lo logrado. Reduce la potencia de su motor e inicia un suave descenso para aterrizar en el campo de Domodossola. Cuando solo faltaban 20 metros para aterrizar, algo inesperado ocurre. Las alas del Blériot 11 se desprenden parcialmente y se pliegan hacia atrás, haciendo que el aeroplano, ya sin capacidad de poder ser controlado por su piloto, caiga a tierra a las 14:14 horas. Es decir, después de 45 minutos de vuelo, incrustando su motor en tierra, destrozando la hélice y cubriendo a su piloto con parte del fuselaje y las alas. Los Alpes habían sido vencidos por un joven peruano de 23 años, pero ese bravo aviador se encontraba entre los restos de su avión, el avión Blériot 11, con vida, pero seriamente herido. Vendría la agonía y la muerte.
Producido el accidente, Chávez rescatado entre los restos del Blériot que yacía en el campo de Domodossola. En ese mismo lugar es sometido a la primera revisación médica, en donde se le dan los primeros auxilios para luego ser acomodado en un vehículo y llevado con mucho cuidado al Hospital San Biagio en la ciudad de Domodossola. Ese mismo día, el 23 de septiembre, después que Chávez había efectuado la travesía de los Alpes, el otro competidor, el aviador norteamericano Charles Whitman, despegó de Briga en su biplano Farman. Tomó un poco de altura sobre el campo, pero al no poder lograr la necesaria poder cruzar los Alpes, descendió y aterrizó en el campo de Briga, dando por cancelado el vuelo y retirándose de su competencia. Lunes 26 de septiembre. La historia clínica para ese día registró lo siguiente. El examen dijo: lengua pastosa y seca. Se aprecia una ligera mejoría en el estado general, pero luego el paciente continuó empeorando. Llegaron personalidades médicas a examinarlo y dieron algunas indicaciones para ver si podían salvarlo. Martes 27. En esa mañana los médicos que lo atendían ya lo habían declarado desahuciado. Un sacerdote se acercó a Chávez, conversó con él y luego le administró los santos óleos, que el joven aviador los recibió con mucha fe y experimentando tranquilidad espiritual. Durante su última hora de vida comienza el delirio. En este caso es una conversación con la inmortalidad y un legado a su patria, al Perú. La altitud, arriba, más arriba. El motor, debo bajar, quiero levantarme. Finalmente Jorge Chávez dice: no, yo no muero, tratando de aferrarse a la vida, pero después de unos instantes agita la respiración y su corazón deja de latir. Los restos de Chávez entonces, iniciando sus exequias, fueron trasladados a la estación del tren y colocados en un vagón partiendo con destino a París. Al llegar el sábado 1 de octubre, en la iglesia de San Francisco, tuvieron lugar las exequias de Jorge Chávez en París, para ser colocados en el mausoleo de la familia Chávez, donde se encontraban sepultados los restos de sus padres. Las cámaras del Congreso de la República del Perú rindieron homenaje al héroe de los Alpes, acompañando los sentimientos de pesar y duelo. En las iglesias de Lima se realizaron servicios fúnebres en memoria de Charles Darnell. Los diarios del país dieron cuenta de la hazaña lograda y también del accidente, de las heridas sufridas y de su muerte, transcribiendo y ampliando las comunicaciones telegráficas conforme fueron llegando. Los restos permanecieron en el mausoleo de la familia en el cementerio del Padre Lachaise de París hasta su repatriación en 1957 al Perú, después de 47 años. Llegado a la base aérea de Las Palmas, sede del entonces Centro de Instrucción de Aeronáutica, fue colocado frente al mausoleo que se había construido en los jardines de la Plaza de Armas. Terminado el responso, se procedió a la imposición de la condecoración póstuma al héroe de los Alpes con la Gran Cruz Peruana al Mérito Aeronáutico a cargo del ministro de Aeronáutica. Concluida la imposición, el féretro fue colocado en el interior del mausoleo y también una ánfora conteniendo tierra de Domodossola, cubriéndolo con una losa de mármol negro y con una placa de bronce que llevaba la siguiente inscripción: a la memoria de Jorge Chávez, vencedor de los Alpes, caído en Domodossola el 23 de septiembre de 1910. Arriba, siempre arriba. Durante este acto se escucharon los redobles de tambores y la descarga de fusilería. Es así que los restos del vencedor de los Alpes desde esa fecha descansan en tierra del país que no llegó a conocer, pero al cual amó y le dio gloria. Sus herederos en el tiempo, pueblo y gobierno del Perú, con su reconocimiento de admiración, lo transformaron en un ídolo popular, arquetipo del héroe, un mito del hombre de audacia y valor. Por nuestra parte, solo podemos decir:
Gracias por haber existido, Charles Darnell, y haber sido tu coraje un ejemplo de deporte y heroísmo. Recordemos entonces las letras del himno de la aviación militar del Perú. Arriba, siempre arriba, las alas vencedoras, despleguemos triunfales en busca de un ideal. Arriba, siempre arriba, hasta alcanzar la gloria, cual lo hizo Jorge Chávez en su vuelo triunfal, inspirando a Quiñones en su hazaña inmortal. Legiones del aire, cuidemos en los cielos a nuestra hermosa patria y con orgullo y valor velemos para que siempre en todo el territorio bata invita su ala nuestro gran bicolor. Veremos ahora, para finalizar, un film de la Fuerza Aérea del Perú que recuerda y testimonia su vida y hazaña. Lo hacemos esto para que ustedes tengan una comprensión exacta de la vida de este héroe que ha ingresado a la historia. El 23 de septiembre de 1910, Jorge Chávez, un joven aviador peruano, se presentó a un concurso organizado por el Aeroclub de Italia, que ofrecía 100.000 francos al primer aviador en cruzar los Alpes desde Suiza hasta Milán. Picos nevados que alcanzaban los 3.900 metros de altitud convertían la cordillera en el obstáculo más difícil de Europa. Jorge Chávez nació en París el 13 de junio de 1887. Sus padres decidieron inscribirlo en el consulado como peruano nacido en el extranjero. Desde los 14 años de edad practicó el atletismo y llegó a ser campeón de los 400 metros planos en París. En la época en que terminaba sus estudios de ingeniería, aparecieron los primeros héroes de la aviación. Cuando leyó la noticia de que Louis Blériot cruzó por primera vez el Canal de la Mancha el 25 de julio de 1909, Chávez decidió que su destino sería la aviación. Al plantearse la prueba del cruce de los Alpes, a comienzos de 1910, los pilotos europeos tan solo habían alcanzado los 1.644 metros de altitud, casi 500 metros por debajo de la altura mínima por donde se podría cruzar la montaña. Entusiasmados con el nuevo reto, los mejores aviadores del momento se obsesionaron con volar cada vez más alto. El 13 de febrero de 1910, Chávez obtuvo su licencia de piloto y comenzó a participar en concursos aéreos. En septiembre, el aviador peruano realizó un vuelo a 2.682 metros y estableció el récord mundial de altura. Era tan solo un ensayo para el cruce de los Alpes. 2 semanas después, se presentó en Suiza con un avión Blériot. Vientos huracanados azotaban el paso por las montañas y hacía un frío invernal. Al subir al avión, se despidió diciendo: «Pase lo que pase, me encuentran al otro lado de los Alpes». Una hora después, Jorge Chávez apareció en Italia. Era el primer aviador en cruzar los Alpes. Momentos previos al aterrizaje, el avión se desplomó sobre la pista. Tres días después, Chávez murió. A pesar de su muerte, su hazaña inspiraría a toda una generación de pilotos que dedicaron sus vidas a la aviación.